Han pasado casi 40 años y este caso sigue sin resolverse. Es uno de los más misteriosos que te he traído hasta el momento aquí en Curioseando sin censura. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura, bienvenidos, bienvenidas una semana más a tu canal de casos criminales favorito. Te voy a contar hoy un caso de estos que te hacen plantearte la siguiente pregunta. ¿Es oro todo lo que reluce? Tenemos una familia entre manos hoy, la familia Dardeen, que de puertas para afuera parecía impoluta, perfecta. Sin embargo, es obvio que algo estaba sucediendo de puertas para adentro para que terminaran de la manera que lo hicieron. Se cometió contra ellos uno de los actos más barbáricos que yo haya contado hasta el momento aquí en este canal, así que espero que te llenes como de mucha moral para poder soportar todo lo que hoy voy a contarte. En 1986, Russell Keith, de 29 años, y su esposa Ruby Elaine Dardeen se mudan a Illinois con su hijo de 2 años, Peter. Van a un pueblo llamado Aina, realmente pequeño, tan pequeño que en 1980 tenía un censo de tan solo 460 habitantes. Era prácticamente un barrio, si lo quieres llamar así, más que un pueblo. Tenía solamente una tienda, solamente una oficina de correos, solamente un bar, solamente una gasolinera, uno de cada. No había muchas cosas para divertirse allí. La familia había comprado una casa modesta, de estas que son prefabricadas, que se llevan muchísimo en los Estados Unidos, y la habían comprado al lado de una carretera, una autopista por la que pasaba muchísimo tráfico, pero esta casa tenía un terreno anexo que alquilaron para darle a su pequeño hijo Peter, de 2 años en el momento de la mudanza, un contacto con la naturaleza, porque si no, imagínate, todo el día allí al lado de la carretera, menudo peligro. Para ese momento, Elaine además estaba embarazada de lo que iba a ser una niña a la que iban a llamar Casey. Keith trabajaba como operario en una fábrica, en una planta de tratamiento de aguas, y Elaine era oficinista en una tienda que vendía suministros. La familia era súper religiosa y estaba todo el día participando en la iglesia baptista de Aina, donde además tocaban los instrumentos en el coro. Los padres del pequeño Peter estaban ahorrando muchísimo dinero para que él tuviera un buen futuro, y ahora más todavía porque venía la pequeña Casey en camino. Eran prácticamente obsesivos con el ahorro, podríamos decir. De hecho, todo el dinero que lograban traer a casa lo estaban metiendo en un fondo para la universidad para el pequeño Peter. Keith tenía varios trabajitos alternativos a esta planta de tratamiento de aguas, incluso compraba latas de cerveza que luego revendía por el pueblo, trataba de sacar dinero hasta de debajo de las piedras. Todo el mundo en la comunidad estaba encantado con la nueva familia. Hasta aquí todo bien y todo perfecto. Sin embargo, en el condado vecino de Aina, el condado de Jefferson, las cosas no estaban tan tranquilas como lo estaban en Aina. Allí el número de personas a la que les estaban quitando la vida y el número de mujeres que estaban siendo forzadas estaba aumentando de manera exponencial. En los últimos 2 años se le había quitado la vida a 15 personas, incluida una pequeña de 10 años en el año 1987. El pueblo de Aina también tenía su parte de historia, no te vayas a creer. Esto es así y en todas partes cuecen habas. En 1924 hubo un caso sumamente escandaloso en el que 2 mujeres fallecieron a manos de sus esposos porque las envenenaron. Estos 2 esposos se habían puesto de acuerdo en hacerle esto a sus mujeres. Un pacto. Otro caso que llamó muchísimo la atención fue el de un hombre que se cargó a toda su familia bajo los efectos del LSD. Keith empezó a sentirse sumamente incómodo después de enterarse de estas noticias, no solamente de las noticias del condado vecino de Jefferson, sino también sobre las cositas que habían pasado en Aina. Su familia era para él lo más importante, además venía otra más en camino y era como, ¿estamos en el lugar más seguro posible? Lo dudo un poco. No se sentía muy seguro teniendo a su esposa y a sus hijos, así que un día llamó a su madre y le dijo:
mira mamá, estoy pensando en mudarme de vuelta a Mount Carmel, en Illinois, que es de donde Keith era originario. La madre se quedó súper extrañada con esto. Primero, porque su hijo no le dio razones para lo que pretendía hacer, para llevar a toda su familia de vuelta para atrás. Y segundo, porque otra mudanza sí costaría muchísimo dinero. Y la señora sabía que tanto su hijo como su nuera eran súper obsesivos con el ahorro de dinero. Entonces, como que no le cuadraba. Mientras que estaban preparando la mudanza de vuelta a casa, Keith y Elaine se volvieron sumamente cuidadosos con todo lo que tenía que ver con la seguridad de su familia. Siempre cerraban todas las puertas, todas las ventanas, estaban siempre asegurándose de que en su casa las cosas estaban en condiciones. Nada de ir dejando la puertica abierta y todo esto que solían hacer en Aina, porque como se conocían todos y tenían mucha confianza, no. De hecho, ellos nunca contestaban a la puerta si alguien llamaba y tampoco abrían a nadie que no conocieran, que miraban por la mirilla y nada. De hecho, fíjate, un día una mujer que pasaba por esta autopista, que estaba justo delante de su casa, pinchó y se acercó hasta su puerta para, por favor, que necesito llamar por teléfono. Vamos, es que se hicieron los muertos ahí dentro y dijeron, aquí no hay nadie, ni siquiera le dejaron pasar. Sobre todo Keith se estaba volviendo sumamente paranoico, ¿no? Con todo el tema de la seguridad. Así que esto a mí me hace plantear, ¿ya había sucedido algo? ¿Le había pasado algo a Keith? ¿Él estaba siendo amenazado por algún lado? ¿Alguien le estaba diciendo algo? ¿O es que simplemente él se estaba montando sus pájaros en la cabeza? ¿Qué estaba pasando aquí? Porque bueno, es obvio que si has escuchado todas estas historias sobre el sitio en el que vives, pongas los medios, ¿no? Pero ya que te vuelvas tan paranoico, ¿qué estaba pasando aquí? Y así va pasando el tiempo hasta que llegamos al 18 de noviembre de 1987, cuando Keith no se presenta en el trabajo. Y el jefe está muy extrañado por esto, porque Keith no ha faltado nunca, así que lo llama a casa. No contesta nadie el teléfono, así que el jefe llama a los padres de Keith en Mount Carmel y les dice, oigan, que su hijo no ha venido a trabajar. ¿Saben algo de él? Los padres tampoco saben nada. Así que los padres dicen, mala cosa, nos vamos a poner en contacto con la policía. Llaman a la poli de Aina y la poli de Aina se persona en la casa de los Dardeen. Están llamando a la puerta y no contesta nadie. Así que uno de los agentes se asoma por una de las ventanas de la casa prefabricada y se encuentra a algunas personas debajo de las mantas y dice, coño, si están acostados. Se van otra vez a llamar a la puerta, pero nadie responde, ni siquiera se mueven aquellas personas. Entonces intentan abrir la puerta y se dan cuenta de que todo el rato ha estado abierta. Entran, en lo que se encuentran, pues fíjate, varios agentes de la policía, con esto te lo voy a resumir, tuvieron que dejar sus trabajos después de la escena que tuvieron que visualizar aquel día. No lo soportaron y directamente rescindieron su contrato con la poli. Dijeron, yo no quiero más esta vida porque no puedo soportar lo que acabo de ver. Te cuento. Bueno, vamos a ver. Estaba el pequeño Peter, estaba una bebé recién nacida y también estaba Elaine debajo de las mantas, tumbados en la cama los tres. Peter y Elaine tenían cintas de carrocero, tanto por la boca como por las muñecas, los tobillos, eran como si los hubieran atado a una silla, ¿no? Resulta que Elaine había dado a luz, se había puesto de parto durante lo que les habían hecho. ¿Qué les habían hecho? Bueno, pues les habían dado con uno de estos aquí y estaba, lo que viene siendo la cabeza estaba destrozadita. Entonces, como te digo, Elaine se había puesto de parto. No se sabe, no se pudo dilucidar qué es lo que sucedió. Si ella se puso de parto de forma natural porque estaba ya en el tercer trimestre bien adelantado, o si es que fue por todas las que le dieron, o si es que fue porque a lo mejor le estaban haciendo al pequeño Peter y ella lo estaba viendo y entonces con los nervios se puso de parto. Tampoco se sabe si ella estaba viva o ya había dejado este mundo cuando se puso de parto. Lo que estaba claro es que después de que la pequeña Casey había venido a este mundo, había corrido la misma suerte que su madre Elaine y que su hermano Peter. Como te digo, muchos de los oficiales que fueron testigo de la escena no pudieron soportarlo y renunciaron a sus trabajos, pero antes de renunciar se pusieron como meta saber qué había sucedido en este caso y pillar al culpable o culpables. Pero vamos a recapitular. La puerta no estaba cerrada y por lo tanto no había habido necesidad de forzarla. Tampoco había sido un robo porque en la casa había muchas cosas de valor y mucho dinerito del que ahorraba la familia y estaba todo allí intacto. Además, Elaine no había sido forzada, por lo tanto, este motivo tenemos que eliminarlo de la ecuación. También se dieron cuenta de que el culpable había tratado de limpiar todo lo que había liado, pero al final se había dado cuenta de que era demasiado y por tanto lo había dejado allí. Se veía que no le importaba, que le daba igual
igual que alguien supiera lo que había sucedido. Recordemos que Keith y Elaine no dejaban entrar a nadie que no conocieran en la casa, por lo tanto era más que obvio que si quien había hecho lo que había hecho había entrado era porque era conocido de la familia. Sin embargo, la policía se da cuenta de que Keith no está en ninguna parte y que el coche de la familia tampoco está allí aparcado, así que por supuesto, que es lo primero que piensan, el cabeza de familia es el culpable y se van a buscarlo. Envían una orden de busca y captura, mientras tanto se van a Mount Carmel para hablar con toda la familia de Keith, para ver si son capaces de sacarle algo, porque estaban convencidos de que o lo estaban escondiendo o estaban tratando de crear una coartada para él. Al día siguiente, sin embargo, se encuentran con el auto familiar, el auto de los Dardeen, delante de un banco en Benton, Illinois, y había manchas de líquido vital por todo el auto, pero no había ni rastro de Keith. Al día siguiente resulta que unos montañeros que están de excursión en un bosque que es cercano a la casa de los Dardeen en Aina se encuentran con un cuerpo y está en un estado lamentable. Cuando llega la policía dicen: Dios, no puede ser. Resulta que era el cuerpo de Keith. Tenía 3 pium-piums en el cráneo, luego tenía otro más por este lado y otro más por este lado, pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que le habían quitado lo de abajo y se lo habían metido aquí. Que me da hasta vergüenza decirlo. Una cosa a estas alturas es segura, y es que este ataque había sido algo personal. Quienes hicieron la autopsia y quienes levantaron los cuerpos de la manera que los vieron dijeron: aquí hay una rabia terrible contra la familia porque si no, no les hacen las cosas como se las han hecho. Y por supuesto otra cosa clarísima es que quien había hecho esto tenía mucha experiencia, porque esto a un novato no se le ocurre. El sospechoso número 1 ha sido aniquilado, así que ahora la policía está totalmente desesperada porque ahora sí que sí, ya no saben por dónde comenzar con la investigación. Después de las autopsias se dan cuenta de que no pueden determinar a quién se han quitado de en medio primero, si a Keith, si al resto de la familia, pero sí que saben que ha habido 1 hora de diferencia entre uno y otro. Por el líquido vital que había en todo el coche se dan cuenta de que o bien a Keith le habían quitado lo de abajo allí dentro o bien directamente lo habían desvivido dentro del auto. Parezco TikTok, en TikTok dicen mucho desvivir, de ahí lo he cogido. En los periódicos empieza a correr la noticia como la pólvora y las empresas de seguridad empiezan a vender pues como churros, ¿no? Todas sus cerraduras. La gente de Aina, que antes dejaba sus puertas, sus ventanas, todo abierto, todo maravilloso, porque se creían que el mundo era jauja, ahora están acojonados y están poniendo incluso tapias dentro de las ventanas de la casa. El pueblo está en pánico, pero los investigadores no encuentran ni un motivo ni un culpable. No encuentran causas de infidelidad en la familia de los Dardeen, ni deudas, ni aparentes rencores o rencillas contra ellos. Sí que había un rastro de Mary en la casa, pero lo achacaron rápidamente al culpable porque no se sabía absolutamente nada de que los Dardeen le dieran aquello. O sea, nadie los había visto, nadie los había olido, nadie nada, así que como era súper pequeño, además dijeron, bueno, esto lo tiene que haber traído el culpable. La madre de Keith tenía una teoría. Dice, mira, como mi hijo estaba tan súper obsesionado con ahorrar dinero, y mi nuera lo mismo, a lo mejor se habían metido en alguna cosa que no debían, o a lo mejor alguien les había ofrecido un trabajillo para sacar más dinero de manera más rápida, tú sabes a lo que me refiero, se habían negado o lo que sea y ahora pues venganza contra ellos. Incluso los investigadores llegaron al punto de decir, bueno, esto ha sido un culto satánico y tal, porque es que fíjate cómo les han hecho las cosas, pero los investigadores expertos en sectas y en cultos dijeron, mira, no tiene nada que ver porque no cumple con este patrón y este patrón. La policía, sin embargo, más o menos tiene un timelapse de los hechos. Dicen que después de que llegaron a la casa, el culpable se llevó a Keith, ¿vale? Y dejó a Peter y dejó a Elaine atados a una silla. Mientras que le hacían lo que le hicieron a Keith, ellos estaban allí pues intentando liberarse. Imagino, menudo susto tendría Elaine, probablemente aquí es cuando dio a luz. Cuando regresó el sospechoso a la casa, pues seguro que ya se encontró con Elaine, que había dado a luz y que en vez de estar solamente 2 que había dejado, pues ahora estarían 3. Y diría, uy, ahora sí que sí, porque es que esta gente, tú sabes, cuanta más maldad, como que más les pone.
Así es que fue pasando el tiempo y esto es todo lo que la policía tenía, esto es todo lo que la policía podía contarnos. Total, que la madre de Keith no estaba dispuesta a que las cosas se quedaran así y no estaba dispuesta a que lo que le habían hecho a su hijo y a la familia de su hijo quedara en frío. Así que empezó a ir a las televisiones para pedir que por favor su caso se hiciera público y no se conociera solamente en Illinois y en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Primero acudió al show de Oprah Winfrey, pero resulta que le dijeron que no, porque los detalles del caso eran demasiado escabrosos como para emitirlos en un horario infantil. Después la señora se fue a America's Most Wanted en 1998. Le dijeron que no, igual que en el show de Oprah, pero luego se lo pensaron mejor y dijeron, vamos a ayudar a la señora. E hicieron pues como un pequeño segmento, ¿no? Dedicado solamente al caso. Pero resulta que pasan 12 años y sigue sin haber absolutamente ninguna pista, hasta que de repente la policía tiene algo entre manos. Hay un nombre que suena con fuerza como el posible sospechoso, un AS, te voy a dejar aquí abajo en la pantalla lo que esto significa, llamado Tommy Lynn Sells, al que se le atribuyen 22 personas fallecidas, aunque el tipo se daba palmaditas en la espalda y decía que en realidad eran 70. Te cuento un poquito acerca de Tommy Lynn Sells, a ver si su bagaje te suena, te corresponde con lo que podría haberle hecho a los Dardeen, en caso de que fuera él, que todavía no te voy a decir si sí o si no. Tuvo una infancia bastante traumática. Él tenía una hermana gemela. Cuando tenían 18 meses, ambos contrajeron meningitis espinal. Falleció la gemela, pero él quedó en vida. Creció sin el apoyo de la familia, en realidad nunca lo quisieron, no lo enviaban a la escuela, no le hacían ni puñetero caso y al final a los 7 años pues empieza a consumir sustancias ilícitas. Por esta temporada hay un hombre adulto en el pueblo que tiene los ojos puestos sobre él y resulta pues que parece que lo quiere ayudar, parece como que quiere ser ese buen samaritano que le dé el cariño que no le da a su familia, pero el tipo le empieza a hacer regalos, el tipo le empieza a llevar a viajes, el tipo incluso a veces lo invita a dormir a su casa. Pronto se destapa lo que allí verdaderamente estaba sucediendo y es que el tío no solamente quería darle amor familiar, sino que quería darle cariño de otro tipo. Cuando tenía 8 años arrestan a este tío y entonces se vuelve a quedar solo el pobre Tommy. A los 10 años ya estaba adicto al alcohol y a las sustancias ilícitas que tomaba a diario. A los 13 años, como está con el cerebro ya fundido, se le ocurre subirse en pelota picada en la cama con su abuela. La abuela monta el Cristo, en mitad de la noche se va y lo deja allí a él solo. Tommy estaba dormido y no se había dado cuenta de que su abuela y el resto de su familia se habían marchado, así que cuando se despierta por la mañana dice, hostia, ahora sí que estoy solo en el mundo. Como no tiene dónde quedarse, como ahora sí que no tiene nadie a quien acudir, pues empieza a ir por las calles, empieza a robar aquello que necesita para poder sobrevivir y aquí empiezan sus ataques. Primero a una mujer a la que fuerza después de dejarla inconsciente. A los 16 desvive a un tipo al que pilló forzando a un muchachito, o sea, es como que se vio reflejada en aquella escena y dijo, me lo cargo. Después, en 1979, desvive a otro tipo llamado John Cade Sr. después de que el tío lo pilla irrumpiendo en su casa, ¿no? ¿Qué haces aquí y tal? Y pues en el forcejeo del robo se lo carga. Pasa sus días robando casas, pasa sus días abordando trenes de manera ilegal, trenes que lo lleven de un lado a otro, ¿no? Porque claro, cuando ya lo conocían en un sitio que le había robado a todo el mundo, pues se tenía que cambiar de pueblo. En el año 2000 es arrestado porque le a dos muchachitas, a Kailyn Harris de 13 que fallece y a Crystal Seals de 10 años en Texas. Por fortuna Crystal sobrevive y es capaz de darle un perfecto retrato robot a las autoridades con el que de una vez por todas consiguen arrestar al señor Tommy Lynn Sells. Después de su arresto dijo que se había cargado a 70 personas, incluida la familia Dardeen. Y aquí es cuando a la poli le empieza a sonar la campana. Todo parecía cuadrar porque desde luego el tipo era un AS de manual, así que dijeron, bueno, pues es obvio que este caso que está sin resolver tiene que ser atribuido para este tipo. Pero se dan cuenta de que el señor Tommy no deja de cambiar la historia que cuenta sobre los Dardeen una y otra vez. Primero dice que en 2010 se ha quitado de en medio a Keith en una parada de camiones. Luego al rato dice que se lo ha quitado de en medio en una piscina que estaba abandonada. Pero sí que había una versión que mantenía todo el rato, y es que Keith lo había invitado a cenar a su casa con él y con Elaine y le había dicho, cuando terminemos nos hacemos un trío, ¿qué te parece? La madre de Keith, cuando escuchó a este señor diciendo esto, dijo, y un pepino, que mi hijo, que mi familia,
¿qué me estás contando? Entonces la poli siguió haciéndole preguntas y le preguntó, por ejemplo, ¿en qué posición se encontró el cuerpo de Elaine? Y el tío contestó mal, pero luego empezó a decir más opciones, al final acertó. Resulta que todos estos datos se podían haber conocido perfectamente por la prensa, porque de hecho habían sido expuestos en la prensa, ¿vale? Muchas de sus otras afirmaciones que estuvo haciendo alrededor del caso tampoco coincidían, y el ADN que se encontró en la escena tampoco coincidía con el suyo. Así que al final la poli lo terminó eliminando de la lista de sospechosos, y bueno, simplemente por culturilla general te cuento que al señor lo terminaron ejecutando con inyección letal en 2014, el 4 de abril, solamente atribuyéndole lo que le hizo a la muchachita de 10 años que sobrevivió. El resto de crímenes no se le pudieron probar, así que tú imagínate, de 70 que se achacaba el chaval hasta el día de hoy. Por tanto, curiosito, no se sabe absolutamente nada de lo que pudo pasar con la familia Dardeen. No se sabe absolutamente nada de quién pudo haberle hecho esto tan terrible que te he estado relatando en el vídeo de hoy. Comparte tus ideas de lo que podría haber sucedido tras las puertas de la familia Dardeen abajo en comentarios. Este caso es así un poquillo similar a uno que os conté de una familia japonesa, que también está sin resolver, que también se cargaron a toda la familia y no se sabe absolutamente nada al respecto. Son de estas cosas que tú te quedas marcando ocupado porque dices, ¿cómo puede ser? ¿Es de estos? ¿Son crímenes perfectos? ¿O de qué estamos hablando? Te voy a estar leyendo súper atenta abajo en comentarios. No tengo ninguna sugerencia que hacer porque no tengo ni la más mínima idea de lo que podría haber pasado con los Dardeen, así que a ver si me iluminas un poco con tus ideas. Muchísimas gracias por haberme acompañado en el vídeo de hoy. Déjame saber abajo en comentarios también si te gustan estos casos sin resolver, en los que quedan las puertas abiertas y podemos elucubrar. Te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. Recuerda que te voy a estar esperando en mi Instagram con todo mi contenido sobre salud y bienestar, y también en mi canal Curioseando con los chismes más jugosos de tus celebrities favoritas. ¡Mua! ¡Chao!